Tania, iniciamos Red de Noticias contándote que aproximadamente unos 7.000 docentes de colegios y universidades privadas salieron a las calles para manifestarse y exigir el cumplimiento de la ley de jubilación. Unos 60.000 estudiantes hoy no fueron a las aulas. En vez de festejar el Día del Maestro, los profesores dependientes de colegios y universidades privadas organizan esta marcha para reclamar el acceso a una jubilación que vienen exigiendo desde el año 1984. La Unión de Profesores de Instituciones Privadas plantea que el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Hacienda se pongan de acuerdo para dar cumplimiento a la Ley 4370/11, que les otorga la posibilidad de una jubilación por el IPS. Una lucha largamente postergada, desde el 65 que nosotros estábamos impedidos a aportar la caja de jubilaciones del IPS. Con esta ley lo que logramos fue que estemos incluidos en el sistema jubilatorio de IPS, pero con una situación excepcional. Como no habíamos podido aportar antes, porque el Estado no nos permitía, en el artículo 6º la ley establece un subsidio por parte del Estado para cubrir los aportes no realizados en el tiempo previo a la ley. Si bien la ley ya está reglamentada, hasta la fecha todavía no se cuenta con fondos para iniciar las jubilaciones de unos 1.700 docentes de instituciones privadas, quienes ya presentaron sus documentaciones ante el IPS. Nosotros estamos aportando el 9% y nuestra institución el 16.5%. O sea que estamos en norma, estamos en regla y queremos que ya nos merecemos una vida, si no una vejez, un momento digno en nuestra vida. El asesor de la Presidencia de Jubilaciones de la Previsional explica que los profesores de colegios privados aportan para la jubilación recién desde el 2011, por lo que todavía es insostenible que el IPS se encargue del presupuesto para maestros jubilados. Así como está escrita la ley hoy, el subsidiante es el Estado, en este caso el Ministerio de Hacienda, no el Instituto. El 13 de julio se cumplirán 4 años de la promulgación de la Ley 4370/11, que en una de sus consideraciones cita que así se supera la situación de postergación e inequidad en la que se encuentran los docentes privados en actividad, sujetos excluidos del seguro social y del retiro por vejez.